Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este octavo capítulo de nuestra serie de funciones. En el capítulo anterior determinamos que para encontrar el recorrido de una función debemos despejar el valor de x, obtener una expresión que dependa de y, para luego observar sus restricciones. En este capítulo en particular nos vamos de lleno con el cálculo de recorridos y te presentaré una serie de funciones para que podamos practicar y determinar este conjunto. Así que los dejo invitados para mirar este nuevo video. Ya, nos vamos de lleno entonces al cálculo de recorrido después de toda esta activación de conocimientos previos y observar cómo se hace. Y aquí puse en verde la definición del recorrido, ¿ya? Si no entiendes nada de esto, no te preocupes que ahora lo vamos a explicar. A ver, el recorrido de una función, recuerda que es el conjunto de las imágenes, es decir, el conjunto de los resultados que da aplicar una función. Y las imágenes las denotamos con esta letra I. Por lo tanto, lo que dice aquí es que una letra i, o un número va a pertenecer al recorrido de la función, va a pertenecer al recorrido, si y solamente si exista un x que pertenezca al dominio y cuando yo aplico la función a ese x me dé el valor de y, ¿ya? Es decir, y va a pertenecer al recorrido siempre y cuando y sea una imagen de algún x. Es decir, cuando yo aplico la función al x me tiene que dar y. Porque si no fuera, o sea, si no ocurriera eso, entonces el y pertenecería al codominio, pero no al recorrido. ¿Ya? Recordar siempre que el recorrido son los resultados. Pero como son conjuntos infinitos, entonces no tenemos que aplicar a todos los valores, sino que hay que buscar otras estrategias. En las funciones que te voy a presentar a continuación, vamos a tener la forma algebraica, pero ya no vamos a tener aquí no vamos a tener un A subconjunto de, sino que vamos a tener de inmediato el dominio, porque el dominio ya lo calculamos. Tenemos dominio, el codominio y la expresión algebraica. Nuestra función f de x es igual a 2x más 1, que ya habíamos visto en el video anterior de que este tipo de expresiones algebraicas, su dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque nunca se indeterminan, ¿ya? Por lo tanto, el dominio son todos los reales. ¿Qué hacemos para calcular entonces el recorrido? Lo primero que vas a hacer es esta f de x, la vamos a cambiar por una letra y. Entonces vamos a tener y es igual a 2x más 1, ¿ya? Y entonces, para poder determinar el recorrido, yo tengo que analizar una expresión algebraica que dependa de y. Por lo tanto, tenemos que despejar el valor de y. Y despejar x. Y para despejar x, tenemos que dejar x solita, ¿ya? Utilizando propiedades de las igualdades. ¿Qué propiedades? Que si yo tengo un más 1, ¿cierto? Yo resto a ambos lados de la ecuación un 1, o pasan este 1 hacia el otro lado restando, ¿ya? Yo siempre voy a decir que vamos a aplicar propiedades de las igualdades. Entonces, si nosotros queremos eliminar este más 1, entonces en la parte izquierda vamos a tener y menos 1. Y eso va a ser igual a 2x. Lo que acabamos de hacer recién es tomar el 1 y dejarlo acá, ¿ya? Aplicando, no, en realidad aplicar propiedades. Y este 2 que está multiplicando, para poder despejar el x, tenemos que dividir por 2 a ambos lados. Por lo tanto, y menos 1 partido por 2 es igual a x, ¿ya? Aquí la x nos queda al otro lado, es lo mismo, es exactamente igual. Si no se quieren complicar con eso, podrían invertir, colocar 2x más 1 es igual a y y ahí despejar, ¿ya? Y ahora mira, observa esto, y menos 1 partido por 2. Tengo aquí una fracción que depende de y, por lo tanto con esto podemos determinar las restricciones de y para el recorrido. Si tengo una fracción, hay que asegurarse que el denominador nunca se convierta en 0, pero como es un 2 fijo, esto nunca se va a indeterminar, porque si yo reemplazo cualquier valor de y acá, siempre me va a dar una fracción, nunca me va a dar algo partido por 0. Entonces, como no tiene ninguna restricción, el y, entonces vamos a señalar que el recorrido de esta función es el conjunto de números reales, porque no hay ninguna restricción, ¿ya? Y más adelante vas a entender que en este tipo de funciones, que son líneas rectas, el dominio y el recorrido son todos los reales, ¿ya? Entonces lo que hemos hecho es despejar el valor de x, analizar la expresión que depende de y, buscar sus restricciones, y si no hay,
entonces el recorrido son todos los reales. Observemos el segundo ejemplo. Mira, tengo una función f donde su dominio son todos los reales, nunca esto se indetermina, y tenemos un codominio que también es el conjunto de los números reales, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es esta f de x reemplazarla por y. Y aquí es cuando yo te digo, a lo mejor, si quieres, puedes colocar menos 3x menos 2, ¿ya? Es igual a y. Puse ahora el y al otro lado, pero es exactamente igual en el despeje. Ahora, para despejar el valor de x, ¿ya? Este menos 2, sumamos 2 a ambos lados, menos 3x va a ser igual a y más 2, ¿ya? Como tengo un 3 que está acompañando el x negativo, multiplico a ambos lados por menos 1, entonces tendríamos 3x positivo va a ser igual a menos y menos 2, ¿ya? Y entonces el x va a ser igual a menos y menos 2 partido todo eso por 3, ¿ya? Y entonces analizo ahora esta expresión algebraica que depende de y. Como es una fracción, tenemos que fijarnos que el denominador no se vuelva 0. Como esto nunca se va a volver 0 porque es un 3 fijo, entonces la fracción no se va a indeterminar y entonces señalas que el recorrido de la función es el conjunto de números reales. Y ahí está, ¿ya? Ese sería el recorrido de esta función. Veamos acá, fíjate, tengo una función f que parte de los reales sin incluir el menos un medio y llega a un conjunto de los reales, dominio y codominio. Y la función es 5 partido por 2x más 1. ¿Ya? Si tú te das cuenta, al calcular el dominio, el valor menos un medio hace que el denominador se transforme en 0. Por lo tanto, no es parte del dominio. Por eso el dominio ya está construido acá, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es calcular el recorrido. Entonces, tomamos, ¿cierto?, el valor de f de x, ¿ya? Este f de x lo vamos a transformar en y vamos a escribir y, ¿ya?, es igual a 5 partido todo eso por 2x más 1. Y aquí viene un trabajo ya algebraico con respecto al despeje, ¿ya? Para poder despejar el valor de x, entonces tendríamos que multiplicar a ambos lados por 2x más 1. También, no sé si han escuchado de que si hay una fracción a la izquierda y una a la derecha, multiplicamos cruzado, es lo mismo. Entonces aquí lo que podemos hacer es que el y se va a multiplicar por 2x más 1 y eso va a ser igual a 1 multiplicado por 5 que nos da 5, ¿ya? Y entonces viene todo el trabajo algebraico, término a término o aplicando la propiedad distributiva, y por 2x más 1, esto nos quedaría y por 2x serían 2xy más y por 1 es y eso va a ser igual a 5. Como estamos despejando el x, todo lo que no tenga x tenemos que moverlo de ahí, sacarlo, aplicando propiedades. Entonces 2xy va a ser igual a 5 menos y, ¿ya? Que como tenemos un más y acá, aplicamos propiedades. Y este 2 y este y que están multiplicando, tenemos que dividir, ¿cierto?, para despejar x. Entonces x va a ser igual a 5 menos y partido, todo eso por este 2y que está acompañando al x. Y ahí entonces hemos despejado el valor de x. Y aquí es cuando uno observa esta fracción. Porque en el fondo uno tiene que decir, a ver, ¿qué restricciones tiene esta fracción? Como la fracción nunca puede tener un denominador 0, entonces vemos para qué valor de y 2y se volvería 0. Y ese es el trabajo que hacíamos aparte, ¿te acuerdas? Podríamos colocar aquí 2y es igual a 0, por lo tanto y va a ser igual a 0 partido por 2, que es 0. 0 dividido por 2, resultado final 0. Por lo tanto el 0 no podría considerarse dentro del valor de y. ¿Y qué va a ocurrir? El recorrido, entonces vamos a decir, el recorrido de la función, es decir, los resultados que nos va a obtener
el que nos va a entregar esta función cuando la apliquemos a su dominio, va a ser el conjunto de números reales, pero sin incluir al 0. ¿Ya? Sin incluir al 0. Es decir, esta expresión algebraica, cuando la evaluemos, nunca nos va a dar 0, porque el 0 no es parte del recorrido. Ya, tenemos acá una nueva función. Fíjate que esta función parte de los reales sin incluir el 3, y nuestra norma, regla o criterio es x partido por x menos 3. Y como el x no puede ser 3, por eso no es parte del dominio de la función. Para calcular el recorrido, entonces, vamos a considerar este f de x igual a y. En realidad la letra se llama y, pero no estamos acostumbrados a nombrarla así que generalmente decimos y o y. ¿Ya? Entonces, para despejar el valor de x, trabajo algebraico, puedes multiplicar cruzado o multiplicar a ambos lados por x menos 3. Entonces vamos a tener y multiplicado por x menos 3. Eso va a ser igual a x. ¿Ya? Trabajo algebraico, y por x, que haría xy, menos y por 3, 3y. Y eso va a ser igual a x. Fíjate que aquí lo que estamos haciendo es despejar x. Por lo tanto, juntamos todo lo que tenga x a un lado. Es decir, se mantiene esta xy. Este más x menos x. Y este menos 3y va a quedar como 3y. ¿Ya? Y como aquí tengo una resta de expresiones que no se pueden juntar porque no son términos semejantes, para poder despejar x lo que hacemos es factorizar, y aquí tenemos un factor común. ¿Ya? Aquí se ocupan muchos contenidos de primero medio, que son la base para todo este trabajo algebraico. ¿Ya? Así que si el tema de la factorización es por factor común, no lo recuerdas, te recomiendo revisarlo. ¿Ya? Factor común, tendríamos el x factor de y menos 1, y eso va a ser igual a 3y. Y por lo tanto el x, como esto está multiplicando, entonces dejamos dividiendo, o dividimos a ambos lados, partido todo eso por y menos 1. ¿Ya? Y entonces logramos tener una expresión algebraica que tiene nuevamente una fracción. Por lo tanto, ¿para qué valor de y esto se indetermina? Esto es lo que tú haces al lado. ¿Ya? Entonces colocas y menos 1, es igual a 0. Despejas y, por lo tanto, si el y vale 1, significa que la fracción se va a indeterminar, por lo tanto no es parte del recorrido. Finalmente, lo que nosotros tenemos que decir es que el recorrido de la función, f, son todos los números reales sin incluir al 1. ¿Ya? El 1 no es parte del recorrido. No hay ningún valor de x que al reemplazar aquí me dé 1, porque el 1 no es parte del recorrido, ¿ya? Porque indetermina la fracción. Ya, veamos esta nueva función. Tenemos una función que parte de los reales sin incluir el 0. X más 1 partido por x es el criterio. El x del denominador no puede dar 0, por lo tanto ya tenemos el dominio ahí listo. Y ese es el codominio, por lo tanto nos faltaría el recorrido. Entonces, lo mismo, consideramos f de x igual a y es igual a x más 1 partido por x, y aplicas entonces propiedades de las igualdades, multiplicas cruzado también, x por y va a ser igual a x más 1, juntamos, ¿cierto? Todas las todas las x a un lado, menos x es igual a 1, ¿ya? Y como estos no son términos semejantes, factorizamos por factor común. X factor de y menos 1 es igual a 1. Y entonces el x va a ser igual en este caso a 1 partido por y menos 1. ¿Ya? Entonces, analizamos esta expresión algebraica. Entonces tú al lado, ¿cierto? Lo que vas a hacer es desarrollar, vas a colocar y menos 1 es igual a 0, por lo tanto el y es igual a 1. Y entonces el recorrido
¿ya? El recorrido de la función, vamos a anotar aquí, el recorrido de la función son todos los números reales sin incluir al 1, porque el 1 va a indeterminar la fracción que tenemos acá. Es decir, cuando apliquemos esta expresión algebraica nunca nos va a dar 1, ¿ya? Porque el 1 no es parte del recorrido. Y la última de este video de inicio de recorrido, porque tenemos que hacer más, porque hay otras expresiones algebraicas, te presento esta. Mira qué interesante esto. Tengo una función que la podemos aplicar a todos los números reales y vamos a obtener valores reales. Se aplica la función, pero fíjate que acá dice f de x es igual a 10. 10, solamente como un número entero. ¿Ya? Entonces cuando queremos calcular el recorrido, nosotros volvemos a decir este f de x es igual a y, por lo tanto y es igual a 10 y despejamos el valor de x, pero no hay x, ¿ya? No hay x. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer el análisis de esta función. Fíjate que el análisis es que la regla o norma lo que hace es asociar a cada valor de x al 10. Es decir, si yo por ejemplo aplico la función al 1, me da 10. Si aplico la función al 2, me da 10. Si aplico la función al 3, me da 10. Todos los valores reales que tenemos acá asociados con esta función, una vez que se apliquen, se asocian al 10. ¿Ya? Y entonces el resultado que nos da aplicar la función f es 10. Y finalmente vamos a decir que el recorrido de la función es igual a un conjunto formado por el 10. ¿Ya? Y esta función es bastante especial porque se habla de la función constante. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es que en el diagrama sagital tenemos todos los reales acá, todos los reales acá, y todos los reales se relacionan con el 10 nada más. Por lo tanto siempre me va a dar un valor constante y el recorrido es 10. Su gráfica es especial, es una línea recta, pero que obviamente después cuando analicemos cada una de las funciones nos vamos a dar cuenta de cómo se van comportando en el plan, ¿ya? Así si tú te diste cuenta acá, el cálculo de recorrido fueron con expresiones fraccionarias, ¿ya? Pero obviamente sabemos que existen las raíces, los logaritmos y otras expresiones que vamos a empezar a expresiones a las cuales les vamos a empezar a calcular sus recorridos. Hemos determinado el recorrido de funciones donde al despejar el valor de x su expresión algebraica no se indetermina, pero también donde su expresión algebraica presenta fracciones con variables en el denominador, y hemos tenido que encontrar las restricciones de esta variable. ¿Pero qué sucede con la función cuadrática? ¿Cómo despejo el valor de x? En el próximo video te voy a presentar funciones cuadráticas, donde te enseñaré a despejar el valor de x utilizando raíces y un concepto súper importante que es el valor absoluto. Así que los dejo invitados para mirar nuestro próximo video educativo. Si no te has suscrito al canal, te dejo el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un saludo virtual a la distancia y espero que te encuentres muy, pero muy bien.